Perfecto. Vale. Listo, bueno. Escucha. Primero que todo, cordial saludo, compañeros, en nombre de usted, Unión Sindical de Trabajadores del Estado, y el propósito de esta conversación es presentar una vieja solicitud que hemos hecho los trabajadores en la DIAN y que por enésima vez hemos incluido en el pliego de solicitudes de 2023. Se trata del tema de la unificación del salario en la asignación básica mensual. Ya voy a iniciar compartir un pequeño archivo de PowerPoint con el cual podemos orientar un poco el inicio de la charla. Desde 1991, cuando se decidió convertir a la Dirección de Impuestos Nacionales en unidad administrativa especial, se creó un régimen salarial consistente en que una parte de nuestro salario se pagaba normalmente, como a todos los demás funcionarios del Estado. Y otra parte del salario se comenzó a pagar con el nombre de prima salarial, con 4 constituyentes o factores que incidían en el monto de dicho pago. No está completo aquí. Bueno, y para mostrar el asunto, la definición de salario en primera instancia. Según el Código Sustantivo de Salario, en su artículo 127, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, o sea, de la venta de su mano de trabajo, de su fuerza laboral. Sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso, porcentajes sobre ventas y comisiones. Y eso fue decretado mediante decretos 2663 del 50. Es decir, es una definición de salario que tiene 73 años en este momento. Sin embargo, al definir que la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos Nacionales, tenía un régimen salarial dentro del régimen de carrera específico, se dijo que había un pedazo que no constituía salario, que ese pedazo era una especie de regalo de buena fe de las directivas de la DIN en primera instancia, posteriormente de la DAN a partir de diciembre de ese mismo año, y en 1993, con el decreto que creó la DIAN, a partir del 1 de junio, se definió como la forma de retribución para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y esa prima de productividad, que fue el primer nombre que tuvo, se definió como lo siguiente, como la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de las funciones por parte de los funcionarios,
y que da esa eficiencia y esa eficacia daría derecho a percibir una prima en reconocimiento de su rendimiento satisfactorio en el desempeño de las funciones y del logro de las metas de gestión cuando fuere del caso. La cual, y aquí viene el tema principal de los dos temas que caracterizan a esta forma de salario, dice, la cual no constituye factor salarial y se liquidará por niveles de calificación de acuerdo con los factores señalados en el artículo siguiente y los reglamentos que la desarrollen. Pues bien, este fue el artículo 65 del decreto 1647 de 1991, que es de junio 27, que es cuando se decide ejecutar esa política de darle mayor autonomía a ese ente que sería la Administración de Impuestos y Aduanas al finalizar o a promediar el segundo año del gobierno de César Gaviria. Bueno, se definió entonces a la vez que los factores de esa prima serían los siguientes: el factor individual, el factor plural, el factor de gestión y el factor nacional. De estos 4 factores, hoy la prima que se denomina TAC y que fue en su último movimiento definido en octubre de 2017, permanece lo que era el factor nacional, que decía en su momento que era el cumplimiento, era referido al cumplimiento semestral de las metas de la entidad y que se reconocería a todos los funcionarios de la entidad que estuvieran en carrera tributaria y que el tope era 200% del salario mensual y en algunos casos para las directivas más la prima de dirección. Ese fue la primera definición que tuvo lo que hoy es la prima TAC con la que contamos. Desde luego, hoy la prima tiene una definición distinta, toda vez que el 183 del 200, o sea, el 85%, es fijo. Y es fijo en virtud de la larga batalla que hemos dado para convertirla en asignación básica mensual. El segundo elemento, o sea, el primer elemento era que era de discrecionalidad de la dirección en función de unas metas que se cumplieran al cabo del primer y del segundo semestre de cada año. La segunda característica es que no tenía ni tiene connotación de factor salarial que llaman. Es decir, en otras palabras, no cuenta para las prestaciones sociales definidas por ley, ni cuenta para hacer base de pensión de los trabajadores. O sea, no es parte de lo que se cotiza hacia los fondos privados o a Colpensiones, y por tanto, a la hora de liquidar la mesada pensional, pues no juega. Y ahí viene la razón por la cual nosotros desde hace por lo menos 18 años venimos combatiendo por garantizar que eso se pase a la asignación básica. Es que ese es una parte del pago que está definido como salario a destajo. Entonces, como a la señora de la maquila o a los señores
de la frontera en México le dicen, usted me produce un pantalón, yo le pago 10.000 pesos por pantalón. Si me produce 10 pantalones, le pago 100.000 pesos. Usted verá cuántas horas trabaja, qué esfuerzos tiene que hacer para tenerme la mayor cantidad de pantalones y con base en eso, usted se pone su salario. Y eso es todo lo que le dicen. Entonces las personas alargan sus jornadas laborales de tal manera que lo que puedan recibir como pago por ese trabajo les alcance de alguna manera para sobrevivir. A eso le hemos llamado como el fenómeno del billete amarrado que tiran al piso, que cuando la gente se agacha a recogerlo, se lo mueven un poquito más adelante y así indefinidamente. Eso es, de esa manera es que está concebido esa parte del salario. Entonces, ustedes me cumplen con una meta y esa meta yo cada año se las crezco más y más y ustedes verán qué hacen. Lo cierto es que al final de las cuentas me deben traer una suma de recaudo tal de impuestos que yo les pueda entonces bonificar o premiar con la llamada prima. Arrancó así desde el 91, es decir, tiene 32 años ahorita el próximo 27 de junio, que son pues casi que toda la existencia nuestra aquí en la entidad. Y de esta manera a un problema viejo que es el tema de una insuficiente pensión, se le sumó una parte del pago que no cuenta para ello. El gobierno, los gobiernos sucesivamente, o sea, como política de Estado, han venido birlando a los trabajadores parte de su ingreso. Entonces, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el, el valor con el cual se liquidaba la pensión de los trabajadores que adquirían ese derecho era el último salario. Y se llegó a la decisión de que ya no era el último salario, que se volvió el promedio de los 10 años, que además no es sobre el 100% del salario, sino que es en principio sobre el 60%, y si han trabajado muchas más semanas, que es lo que recientemente se aclaró por parte de la jurisprudencia, entonces puede ir hasta el 80%, como la gran cosa. Entonces, le reconocen 4 pesos por cada 5 para liquidar, pero de esos 4 le dicen que es el 60% con el que arranca, o sea, 2,40, y que puede ir hasta 3,20 en el mejor de los casos, sobre la base de muchas semanas más laboradas y cotizadas. De esta manera, terminan los trabajadores en una condición inadecuada para jubilarse. Y si a ello le sumamos que 1 de cada 4 ancianos se pensionan, se adquieren el derecho de jubilación, pues la situación es más caótica. Y más aún cuando es claro que el destino de las sociedades, y ya comienza a ser el de Colombia, es el de un creciente envejecimiento de la población. Es decir, menos nuevos jóvenes y una mayor participación de las personas de la tercera edad en el conjunto de la población de la misma.
Es decir, es una condena vía decisión del Estado en relación con una parte de la población que cada vez se vuelve más grande, más importante numéricamente hablando. Esas dos características, que es discrecionalidad por parte del nominador y el que no cuente para prestaciones y para pensión, hacen que esa parte del salario se vuelva objeto de observación. Y cuando comenzamos a vivir años y años aquí y vimos las primeras generaciones de jubilados de la DIAN que lamentablemente una vez salían pensionados, no podían vivir dignamente con el valor de la mesada y que los compañeros tenían que comenzar a vender productos, a traer cosas, a hacer mandados, porque el valor de la pensión no les alcanzaba. Entonces, en la organización sindical, entonces comenzamos a decir, esto no puede ser, esto no puede perpetuarse en la entidad. Y la razón es que no se está considerando la totalidad del ingreso como salario pleno. Y la norma misma decía eso, ¿no? Dice, esto no será salario para todos los efectos. Y ese es el factor nacional, pero estaba también el de gestión, el de grupal, y estaba el llamado individual, que era con calificaciones, y según esas calificaciones a uno se le reconocía porcentajes distintos de salario. De salario, mucho digo yo, sin contemplar todo lo que debe significar el salario. Pues volvemos entonces a la definición de salario. A pesar de que el Código Sustantivo diga desde el año 1950 que todos estos pagos son salario y deben contar para todo, el Estado, trampeando a sus propios empleados, les dijo que no, mediante un decreto, simplemente una norma. Este pedazo le vamos a entregar, pero este pedazo nosotros decidimos que no lo consideramos salario. Es por eso que hemos insistido en que eso cambie de forma. De ahí que este año, una vez más, en el pliego de solicitudes que se radicó de manera unificada por la totalidad de los sindicatos, eso se radicó el 28 de febrero y se unificó el 9 de marzo. Aparece esta solicitud número 34 y dice en el bloque de salarios e incentivos, en el subtema de prima TAC e incentivo de fiscalización a salario. Y la solicitud es conversión en asignación básica mensual de la prima tributaria, aduanera y cambiaria TAC y del incentivo de fiscalización y cobranzas. Bien, el proceso desde 2005 ha sido el que hemos firmado con varias direcciones de entidad este mismo paso. Se firmó con Oscar Franco, se firmó con Santiago Rojas, se firmó con Néstor Díaz, se logró sacar adelante en la administración de Juan Ricardo Ortega un pedazo, y a lo largo de estos años hubo 3 momentos en que se logró incidir en eso. 2006, en la que se pasó una parte de lo que se llamaba incentivo grupal,
que como vimos ahorita, el primer nombre que tuvo fue plural y que era de hasta el 50% de la asignación básica. Entonces se pasó un pedazo que en promedio era 23.6 en la dirección de Oscar Franco. Ustedes recordarán que fue un paso de ponderado y que fue objeto de rechazo por 96 trabajadores que no se acogieron a dicho decreto. Hoy de esos 96, solo 7 quedan en ese régimen salarial de quienes no se acogieron. Los demás entendieron con el tiempo que habían perdido dinero y la oportunidad de una mejor pensión. Ese fue el primer momento. El segundo momento fue en diciembre de 2012, cuando se pasó los 26 puntos pendientes de ese mismo factor. También fue ponderado. Unos salarios estuvieron por encima del 26 y la mayoría de los salarios más altos un poco por debajo. Eso fue en la administración de Juan Ricardo Ortega. Y después, en 2017, que fue el último de los movimientos, se logró convertir lo que se volvió a llamar prima nacional, quedó el 183 fijo y los 17 puntos variando dependiendo del nivel de cumplimiento de la meta. Ese 183 no fue un número gratuito, fue el porcentaje que durante los 5 años anteriores se había entregado a título de prima, título de incentivo se llamaba en ese momento. Y como el promedio de esos 5 años fue 183, fue el argumento con el cual el gobierno decidió que dejaba fijo ese 183 y el 17 restante quedó dependiendo del nivel de recaudo, de cumplimiento de la meta. ¿Por qué no se eliminó en ese momento? ¿Y por qué persiste el Estado, este Estado de los últimos 35 años, que fíjense, la DIAN apenas va a cumplir 30 el 1 de junio, en este esquema de pago, en este sistema o régimen salarial? Porque quienes han dirigido el Estado durante todo este lapso, a quienes conocemos con el mote de neoliberales, siempre intentaron precarizar el empleo y precarizar el ingreso de los trabajadores. Para ellos, la diferencia entre una y otra forma de pago no era tanto numérica. O sea, no es que con una se ganara mucho más que la otra. La diferencia para ellos era sustantiva porque esta forma de pago perpetúa una especie de sujeción personal del trabajador a las direcciones de la entidad. Y entonces podían escucharse expresiones como la de Juan Ricardo Ortega diciendo que es que aquí está el bono que la entidad les entrega, como si fuera una dádiva personal. Y eso es lo que les interesa, que no se rebaje ese nivel de dependencia personal entre el trabajador y las directivas de turno. Y eso es lo que queremos desalojar de la entidad en la relación laboral.
Decimos, no, primero no tiene ningún átomo de justicia el que los trabajadores de décadas aquí, a veces más de 45 años, deban salir con una mesada pensional de miseria, la cual se convirtió en una posibilidad más extensa para muchos compañeros, porque la propia entidad estuvo impulsando en sus días, en el 94, el paso de todos los trabajadores a Porvenir, a los fondos privados, básicamente a Porvenir. Aquí en nivel central, la entidad mandó a los ejecutivos estos de ventas a afiliar a todo el mundo, a los fondos privados. Y hoy, el que mucha gente se haya pasado a estos fondos y permanecido en ellos hasta en un momento grave en que ya no podía pasarse a regresarse con pensiones, generó una situación tal que la única perspectiva para medio sobreaguar es la de quedarse hasta los 70 años en la entidad y no poder jubilarse con algo de posibilidad todavía de vivir mejor, de pasear, de disfrutar los últimos años, porque la expectativa de esa pensión es tan mínima, tan miserable, que lo único que le queda es quedarse y tal vez morir en el escritorio, como en algunos casos ya se ha presentado, lamentablemente. Por eso la posición de la organización sindical debe ser la de la defensa acérrima del ingreso de los trabajadores. Un ingreso que no sea discutible, que no pueda ser discutido por dirección ninguna, que no esté amarrado como el billetico de que hablamos. No es que este año la meta es 100, el otro año la meta es 170 y la siguiente de 200 y tanto. Y la gente tiene que morirse haciendo mil cosas, inclusive falsos positivos tributarios, con el fin de aparecer con una gestión tal que no le deje otra salida a la dirección que decir si vamos a pagar el 200. Y la única forma de defender ese salario, el ingreso de los trabajadores, es señalando que todo lo que recibimos a cambio de entregar nuestra fuerza de trabajo debe estar unificado en la asignación básica mensual. Es decir, debe jugar tanto para prestaciones como para las mesadas pensionales. Hay muchos compañeros que se confunden a veces, e incluso organizaciones sindicales, que señalan que de lo que se trataría sería de volver factor salarial lo que hoy es la prima. Pero resulta que ahí solo se atendería a una de las dos necesidades, que sería la de que cuente para prestaciones y pensión, pero no se resuelve el segundo problema clave, que es que ese sea indiscutido, que sea irrebatible que es un ingreso del trabajador. Cuando está como prima, cuando está definido como prima, lo pueden quitar en cualquier momento. Simplemente un decreto o una resolución o una decisión del tal fondo de gestión, en donde digan que por no cumplirse la meta no se reparte el dinero. En ese momento, a pesar de que esté definido como factor salarial, entre comillas, lo pueden quitar en cualquier instante. Mientras que si está en la asignación básica,
no lo pueden quitar, porque ni es renunciable ni es disminuible, lo que sí puede pasar con la prima o con el incentivo. Esa ha sido desde el punto de vista salarial, la batalla más importante que hemos librado en todos estos años. Y ahora convocamos a todos los trabajadores a que salgamos a defender esa parte del ingreso como asignación básica mensual. Les mostraba cómo hemos incluido en el pliego el correspondiente punto en el que decimos a la DIAN, convirtamos esto. Y ese convirtámoslo, firmado tantas veces, entre esos en el 2017 mismo, debe concretarse, o sea, debe darse vía a eso. Hoy tenemos la propuesta concreta para el gobierno. Aquí creo que no se logra apreciar muy bien en este archivo. Pero es que no se está viendo. Ya no se está viendo. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué le decimos a la DIAN? Hoy la totalidad de los recursos que se destinan para pagar salarios están sumando para la planta de 12.741 empleos, que son los 11.741 que habían acumulado hasta antes de octubre del año pasado, más los 1.000 empleos que se crearon de la planta temporal y que hace un par de meses quedaron insertos en la planta permanente, una vez se definió que se ampliaba la planta. Eso vale en pesos de 2022. No sabemos todavía el porcentaje de incremento del salario para este año y por eso lo tenemos en pesos de 2022. Eso vale en cifras redondas 1.617.000 millones de pesos. Y una parte de eso, de ese 1.617.000 millones, está representado en estos pagos de la llamada prima. Y por eso le decimos a la DIAN, nosotros hicimos el cálculo completo, ¿no? En la DIAN tenemos un salario que se caracteriza por un básico que genera todas las prestaciones y que a eso se le suma, cuando da lugar a ello, el auxilio de transporte, el subsidio de alimentación, la prima de dirección, la prima técnica para quienes tienen prima técnica, la prima de antigüedad. De eso, el trabajador le toca pagar los aportes de salud y pensión, que cada una se encuentra en el 4%. La entidad debe aportar su pedazo correspondiente, que son el 8,5 y el 12, respectivamente. A los trabajadores nos toca aportar también, cuando es así, cuando superamos los 4 salarios mínimos, el 1% a título de Fondo de Solidaridad Pensional. Y de eso nos queda un neto. Eso lo hemos calculado para la totalidad de los cargos. O sea, los que van de auxiliar 13
hasta el director general. Adicionalmente a eso, a la entidad le corresponde hacer los aportes de seguridad social denominados el aporte al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación, riesgos laborales. Eso da como son proporciones, eso es aproximadamente el 10% de la asignación básica mensual. Y hay unos pagos no mensuales. Esos pagos no mensuales, hoy es la prima, que es 2 veces al año y que cuando es total es el 400% de la asignación básica mensual. Está la bonificación por servicios, que es la que se denomina popularmente la prima del pescado. Está la prima de servicios, que es la de mitad de año y Navidad, la prima por vacaciones, la prima de Navidad, las cesantías y, cuando había lugar a ello, dotaciones. Ya no hay funcionario que ostente ni subsidio de alimentación, ni de transporte, ni dotación por el nivel de ingresos. Eso nos da un total de factores a precios de 2022 que, en el caso de la asignación básica mensual, suma 830.645 millones por año. Los ingresos no mensuales suman 533.640 millones. Y los costos de seguridad social, 253.350 millones. Para un gran total de 1.617.600 millones. Como eso es así, nosotros lo que le decimos a la DIAN y la propuesta que le hemos hecho, sustentada con números también, es recompongamos ese salario. Y recomponer es cambiar en la relación que hay entre las diferentes partes de ese ingreso. Entonces decimos, si hoy la asignación básica crece en un porcentaje determinado, que es el porcentaje que teníamos que hallar, a cambio de que sean eliminadas la prima TAC y el incentivo de fiscalización, podemos, garantizando que no se incrementa el costo para el Estado, o sea, que es costo fiscal cero, podemos garantizar mejores condiciones salariales para los trabajadores de la DIAN. Y en particular, el que crezca sustancialmente la vertiente del aporte pensional, con lo cual se va a liquidar el día de mañana la mesada de jubilación. Esto es sumamente vital para los trabajadores. Es la diferencia entre, decimos nosotros, una vida de tercera edad digna y una vida llena de dificultades económicas en ese entonces. ¿A quién le puede servir más este cambio? Este cambio le tiene que servir más a los compañeros que están a 10 años o más de jubilarse. Hoy por hoy, los que tienen 52 años, hasta 52 años de edad, y en el caso de las compañeras, 47 años de edad. O sea, que podrían utilizar todos los 10 años con este cambio de la asignación básica, fruto de pasar lo que hoy es prima y de lo que es incentivo. Ese porcentaje, para cambiar estos dos conceptos,
en nuestros cálculos son 20.65% mensual. O sea, sería que el ingreso nominal nuestro mensual cambie en el 20.65 por concepto de la prima TAC. Y entonces quedaría eliminada hacia adelante la prima TAC, pero el salario crecería en el 20.65. Y a eso se sumaría lo que corresponde hoy de pagos por incentivo de fiscalización, como una proporción de la asignación básica mensual que puede estar alrededor del 2%, con lo cual el cambio de la asignación básica podría estar en el 22.7 aproximadamente. Y ese 22.7 es... No se escucha, Ramiro. ¿Sí? Ese sería el cambio en la asignación básica mensual, del 22.65 aproximadamente. Y eliminaríamos esos dos conceptos. Eso sería para la totalidad de los trabajadores presentes y futuros, para los compañeros en los cuales se va a ampliar la planta que fue decretada con el decreto 419 de este año. Y para los que no sueñan incluso trabajar en la DIAN hoy, los que no tienen entre su perspectiva esa posibilidad el día de hoy, que son estudiantes de bachillerato, que son personas que todavía no están en el mundo laboral. Pero eso les serviría plenamente y sobre la base de que eso se vuelve indiscutible. O sea, no están pendientes de si eso es cumpliendo la meta o no cumpliendo la meta. Porque hoy corremos el riesgo que con todo el trabajo del mundo, de todas maneras no se cumpla la meta. Este año subieron la meta en más de 70 billones, con lo cual es probable que al llegar a los momentos de corte no haya el factor variable allí y que puedan pensar también en un momento determinado en eliminar con el factor fijo que se llama hoy. Esta propuesta ha sido desatendida hasta el momento en la mesa de negociación por la dirección de la DIAN, que no manifiesta interés alguno en discutirla siquiera, en negociar. Ahí hemos revisado las cifras con unos delegados de la dirección, que fue el subdirector de financiera, y con un delegado de 2 sindicatos. Revisamos las cifras y tenemos todavía en este momento una pequeña discrepancia de una o dos décimas en materia del porcentaje, cosa que se debe resolver antes de que termine esta semana. Pero la dirección de la DIAN ha señalado que en todo caso, aunque eso sea así y se pruebe que no genera costo adicional, por lo cual el Ministerio de Hacienda y la Función Pública no podrían oponerse, de todas maneras sujetan la posibilidad de discutir sobre este tema al que se aclare un concepto del Ministerio de Trabajo y de la Función Pública, según la cual y que no tenemos derecho a discutir sobre el tema ni a llegar a acuerdos. Y resulta que, como les narré hace un momento, hubo acuerdos en muchas veces y se concretaron avances en esa materia en 3 ocasiones: 2006, 2012, 2017. Y entonces hoy nos vienen a decir que no podemos discutir sobre estos temas y que la dirección de la DIAN no puede pactar sobre el asunto. Eso es risible. Pero es el argumento que esta dirección,
que suponíamos que podía tener mejores considerandos al respecto, no se porta a la altura de ser voceros de un gobierno del cambio, de un gobierno que encabeza Gustavo Petro. Y están presentando los mismos argumentos que otros días nos dieran otros directores de la DIAN para no hacerlo. Es más, fíjense, en 2012, el acuerdo que termina pasando los 26 puntos al básico, después de una serie de movilizaciones y luchas con el señor Ortega, ese es el gobierno de Uribe. El primer tramo de lo que fue el gobierno de Santos, pero que la lucha venía desde el gobierno de Uribe. En 2006 fue en el gobierno de Uribe, bajo la dirección de Óscar Franco. Y en esos dos gobiernos y direcciones se logra caminar en la dirección que hemos propuesto desde los trabajadores, y no puede ser que ahora, en el gobierno de Gustavo Petro, esta dirección esté en una postura francamente reaccionaria frente al asunto. Y el tercer cambio, fíjense, fue en el gobierno de Santos, bajo la dirección de Santiago Rojas. Si esto, por esa postura que está tercamente defendiendo la dirección, no se muestra con posibilidades de avanzar, pues los trabajadores van a seguir pensionándose con salarios o con mesadas que no les permita vivir dignamente. Y eso es malo para ellos y para sus familias. Y no tiene ningún sentido. No tienen cómo defenderse, porque es que el trabajo nuestro no tiene dos facetas. Una faceta que sí genere prestaciones y mesada pensional, y otra faceta que no, que es como están aplicando. Las propuestas que siempre hemos presentado han sido sustentadas técnicamente, con las cifras, sustentadas desde el punto de vista de la concepción, porque ¿cómo hace uno para decir, vea, lo que usted me trabajó hoy, este pedacito de hoy sí tiene prestaciones y ya se va a hacer pensional, pero el pedacito que me va a trabajar mañana no, o esta noche, a título de horas extras? No hay cómo en la vida real separar el trabajo de tal manera que se justifique que una cosa lleva una característica y otro tiempo otra. Eso no puede seguir así. Ese es un problema que, fíjense, ya suma 32 años casi. El 27 de junio cumple 32 años. Han sido muchos los compañeros y los padecimientos fruto de esa concepción que degrada el salario. ¿Por qué no logramos en 2017 completar la tarea? Por falta de unidad. Porque hay compañeros que se rancharon en la posición de que si la totalidad de ese recurso no pasaba al básico, entonces no servía. Y cuando uno hace la operación y dice 400, lo divido en 12 meses, entonces uno dice, tendrían que aumentarse la asignación básica en el 33.33. Y bueno, eso sería óptimo. Esa sería una solución óptima para los trabajadores. Pero no tiene cómo sacarse adelante, porque las directivas del Ministerio de Hacienda desde hace muchos años
señalan que no pueden o que no quieren avanzar en soluciones que implique mayor costo para la entidad. ¿Y qué nos dice Luis Carlos Reyes al instalar la mesa de negociación de este año? Señores, acabamos de ampliar la planta. Esa ampliación vale 1.500.000.000.000 más, de tal manera que todo lo que ustedes hayan pedido en el pliego que implique una nueva erogación no es posible. Y nos dice que esa ampliación de la planta fue para beneficiar a los trabajadores. No es cierto. Esa ampliación de la planta es para que la DIAN pueda ejercer una mayor actividad hacia la sociedad, ya sea determinando niveles de tributación o detectando y castigando elusión y evasión y contrabando, desde luego. Pero no es para beneficiar a los trabajadores. Es para que los trabajadores incluso tengamos una mayor capacidad de trabajo como colectivo. ¿Por qué? Porque se incrementa el número de trabajadores. Entonces, más gente en fiscalización, más gente en cobranzas, debe suponer una mayor actividad hacia los contribuyentes. Pero eso no beneficia de suyo al empleado. Al que le siguen pagando, como acabamos de mostrar, no hay ninguna utilidad práctica. A nadie le van a rebajar el trabajo porque haya una planta más grande. Todos van a tener mucho trabajo hacia el contribuyente. Y la DIAN tendrá, no sé, 7.000, 10.000, 20.000 expedientes más que se pueden gestionar y que no se quedan archivados allá en la gran bodega de los expedientes, informática de los expedientes. Pero no es para beneficiar a ningún trabajador. Lo que sí beneficia a los trabajadores son que reciba su sueldo completo, que con ese sueldo completo pueda pensar en una mejor posibilidad de pensión al término de la vida y de ingresos con las prestaciones. Y lo que sí le sirve al trabajador también es que todos podamos tener la misma condición de trabajadores en carrera, que no es así, que ha caminado, que se le ha negado a los trabajadores la posibilidad de ascender y la posibilidad de ingresar a la carrera. Y entonces contamos con 6.000 larguitos y ahora vamos a tener cerca de entre 8 y 9.000 trabajadores en provisionalidad. Que provisionalidad, uno escucha, si uno escucha la palabra así, en provisionalidad, no parece darle el contenido que la misma encierra. Y es que ocupa de manera provisional un empleo. Y nosotros decimos, no debe ser de manera provisional. Ya sabemos qué ocurre en la sociedad cuando se tiene que atender cualquier solicitud de un trabajador que dice, yo estoy pero en provisionalidad. Eso es lo que no debe seguir pasando. Y hacia allá es que debiera orientarse una dirección de un gobierno progresista, que es la de acabar con la discriminación y el cercenamiento de derechos que hemos tenido en los últimos 35 años. Que todos podamos estar en carrera, que todos podamos tener un salario tal con el cual sabemos que no vamos a pasar a fugias ni ahora laborando, ni posteriormente vía las prestaciones sociales y la jubilación. Esa es
el eje de esta política que estamos defendiendo en la mesa de negociación y con la cual le estamos diciendo al gobierno que si de superar las taras incorporadas por los 6 o 7 gobiernos anteriores en materia salarial, esta es una oportunidad de oro con los trabajadores de la DIAN. Pero tiene que tener esa solicitud tiene una condición, y es que nosotros nos decidamos a defender eso. Dense cuenta que el propio presidente ha estado llamando a la población a movilizarse, a defender sus derechos, a no ser indiferente ante la suerte de lo que se está definiendo. Y en el caso nuestro sí que es vital, porque si no se logra modificar la base salarial con la que funcionamos, pues el día de mañana, porque ahí sí como decía mi abuelo, en materia de vejez puede haber demorita, pero no rebaja, no hay rebaja. Y en esa no hay rebaja, fíjense, todos los que no vieron en eso una necesidad por resolver en el pasado, pues están en la indigencia. 3 de cada 4 ciudadanos de edad mayor no tienen cómo vivir. Entonces tienen que, o lo sostienen los hijos, o tienen que pasarlas de San Quintín. Eso no debe ser la suerte de los trabajadores de la DIAN, y menos por indiferencia. Los 12.000 compañeros que hoy hacemos parte de la entidad, tenemos que superar la comodidad, los miedos, la indiferencia, las consideraciones egoístas y particulares, y unirnos en el afán de defender el salario adecuado en donde se reconozca la totalidad de nuestro trabajo con una asignación básica que recoja todos los ingresos. No hay otra opción. Podemos seguir quejándonos a título individual por momentos, pero eso no nos resuelve el problema. La única forma de resolver el problema es que, siendo afiliados a los sindicatos o no siendo afiliados, reconozcamos esta circunstancia y sobre esa circunstancia decidamos actuar unidos tras una sola bandera en esta materia. ¿Cuál es? Que todo nuestro ingreso esté en la asignación básica mensual y, por tanto, que todo ese ingreso cuente para prestaciones y para pensión. Que la pensión mía es en 20 años. Bueno, muy bien, va a tener 20 años para que su promedio se corresponda con un nivel de ingreso suficiente para la vejez. Porque ya decía el nuevo ministro de Hacienda en las primeras declaraciones que ha dado ante la prensa que tiene que hacerse otra reforma pensional, distinta a esta que está tramitando el gobierno, y en la cual dijo, ustedes podrán escuchar la correspondiente entrevista, se reconozca el que se está envejeciendo la sociedad colombiana. Eso, en otras palabras, en buen romance, significa que en la siguiente reforma, sí o sí, van a aumentar la edad de jubilación. Y ustedes vieron lo que está causando haber aumentado en 2 años la edad de jubilación en Francia. Aquí va para lo mismo. ¿Cuándo? Puede ser en 2 o 3 años, pero inevitablemente van a decir,
Ustedes, señores, ya no viven 70 o 72 años, sino que están viviendo más. Y no es posible que desde los 62 hasta la fecha de la muerte sigan devengando una jubilación que se les antoja a los ricachos muy buena, y razón por la cual decía esta mañana el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, tiene que necesariamente, dicen ellos, quitar beneficios en materia pensional. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de, teniendo los elementos claros, estar unidos, exigir, demandar y ganar lo que necesitamos ganar para que sea digna la jubilación de los 12.741 trabajadores que tiene autorizado la entidad, y para que los salarios hoy con sus prestaciones sean también suficientes. Una nota adicional, la discusión del salario de los estatales tiene una propuesta del gobierno hecha la semana pasada, tasada en el 1.5% más el 13.12% que fue la inflación de 2022. Es decir, esta propuesta del equipo del nuevo ministro es aumentar para este año nuestro salario en 14.62. Desde luego, eso sigue en discusión en la mesa nacional, donde van las centrales obreras y el alto gobierno que llaman. Deberíamos estar también ejecutando acciones que convoquen a respaldar esa solicitud y hacer que el aumento sea el mejor posible, ojalá por encima del 15%. Pero si eso lo apalancamos con el unificar nuestro salario en la asignación básica mensual, se potenciaría mucho mayor, mucho mayor. Y eso debemos tenerlo presente para que en las jornadas que tendremos que hacer necesariamente, estemos todos lo más que podamos y todos reclamemos que nuestro salario sea lo que debe ser. Muchas gracias, compañeros. Agradecemos mucho el haberse vinculado a esta conversación, y quiero dejar un tiempo también en el que podamos conversar con las inquietudes, las dudas, las opiniones que le genere esta solicitud que estamos agenciando los sindicatos en la mesa de negociación con la DIAN. Tiene la palabra el compañero Fernando Ismael Beltrán, por favor. Buenas tardes, compañeros. No, es simplemente para dejar una inquietud. Es que el año pasado sacaron un decreto de la rama, a los funcionarios de la rama judicial y de la justicia penal militar, y les asignaron una prima especial de servicios que es del 30%, y la cual es factor salarial para efectos de ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones, así lo redactaron, de conformidad con la Ley 797 del 2003 para la cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y así lo definieron en ese decreto 470 del 2022. Igualmente hay un decreto 471 del 2022 que habla de una bonificación judicial, que es para inclusive a los funcionarios de la Fiscalía, pero también para los jueces, etcétera. Y es del mismo orden, es decir, está redactado que hará factor salarial para la base de cotización del Sistema General de Pensiones. Ellos el año pasado hicieron eso, en el gobierno Duque, pues para poder llevar eso también allá a colación cuando se esté discutiendo el tema, porque si pudieron hacerlo allí,
¿por qué para nosotros no? Sabiendo que esa prima la venimos devengando hace bastante tiempo. Esa es la acotación. Muchas gracias. Por favor, el compañero Iván Alejandro Cárdenas. ¿Lo escuchamos, compañero? ¿No se le escucha? Sí, claro, te escucha. Tiene el micrófono apagado, compañero. Hola a todos, ya, ¿sí? Ya se escucha. Sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Iván Cárdenas. Yo entré hace poco con el concurso 1461. Yo soy gestor 1 y tengo 25 años. Entonces, cuando yo supe de esta propuesta, porque las he visto en los boletines que envían semanalmente ustedes, ¿quieres dejarme en la esquina? Yo, en un inicio, estoy en desacuerdo con la propuesta, entonces quiero manifestar mi opinión. No significa que esté en desacuerdo totalmente con la propuesta, siento que tiene unos pros y contras, pero siento que personalmente, gracias, siento que personalmente hay unas cosas con las que simplemente no estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, hagamos el ejercicio de, con mi salario, ver cuánto recibiría con la propuesta y sin la propuesta. Ahorita, pues yo sé que tiene unos beneficios pensionales a largo plazo, etcétera. No discuto eso, pero bueno, veámoslo en concreto. Entonces, digamos que yo gano 5 millones de pesos. Entonces, el 20% que sería el aumento salarial aproximadamente, según comentaron, está en discusión, es 1 millón de pesos exactamente. Eso quiere decir que mi salario base dejaría de ser 5 millones para ser 6 millones de pesos. Y eso quiere decir que al año yo recibiría 12 millones de pesos más en salario, 1 millón cada mes. Sin embargo, como está actualmente, yo recibo el 200% cada 6 meses, si se cumple la meta. Pero entonces yo recibo actualmente en prima unos 20 millones adicionales a esos 5 millones de pesos mensuales. Entonces pasaríamos de 20 millones de pesos a 12 millones de pesos. Esto sin contar que mes a mes hay un descuento que se haría, o sea, esos 6 millones, gracias, esos 6 millones de pesos no llegarían limpios, sino que esos 6 millones de pesos tendrían que restársele todos los aportes, bueno, 8% más el 1%, 9%. Entonces, eso significa que a la larga, año a año, perderíamos un dinero bastante significativo. A mi parecer, es bastante significativo. Dinero que se perdería, como todos estos costos fiscales cero, la idea no va a poner un peso más, va a salir de nuestro bolsillo los pagos que se le van a hacer a intermediarios por todo este concepto, ¿no? Entonces, digamos que por eso en inicio no estoy de acuerdo. Entonces, dos, ahora hagamos cuentas con el tema de la pensión. Digamos que yo duro toda la vida trabajando. Me pensiono a los 62, que seguro acá ya habrán aumentado la edad de pensión. Entonces tendré 65 años. Digamos que tengo una vida próspera y vida 80, que yo no sé si iba más, pero digamos que 80 o 85. Disfrutaría de la pensión un monto un poco superior. Y digo un poco porque no es muy superior, es un poco superior. Que las tasas de reemplazo dependen de las semanas cotizadas y de muchos otros factores. Entonces es posible, muy posible, que el dinero que voy a perder año a año a lo largo de la vida que voy a trabajar sea inferior al dinero que yo pueda disfrutar cuando ya me pensione. Y ahora, eso es un tema de filosofía, pero yo creo que una pensión debe ser digna, debe ser buena, pero tampoco se supone que una pensión deba ser muy onerosa, porque yo creo que uno durante la vida debería poder administrar sus propios recursos para así uno mismo también garantizarse la pensión. Yo prefiero tener la plata yo a que la plata esté en fondos de privados o incluso en el mismo Colpensiones y que a la larga yo dependa de ese ingreso fijo. Eso es cuestión de filosofía de cada quien. Pero digamos que en mi filosofía yo prefiero el dinero
en mi bolsillo, por decirlo así. Entonces creo que por ese aspecto no favorecería. Y respecto a las otras consideraciones del factor incertidumbre, no es cierto que se nos presione en exceso a trabajar si no recibimos tanto dinero, etcétera, porque el componente variable es del 17%, 17 de un 183%. Es decir, que ese porcentaje de incertidumbre, digamos, por ejemplo, si no se cumple el recaudo este año, no es tan alto, y en todo caso no es tan alto como lo que llegamos a perder si se aprueba la propuesta de pasarlo a factor salario, porque como ya les dije, perdemos un gran porcentual y aparte perdemos el 9% que se pierde entre salud, pensión, y aparte que la vida se vuelve más cara, porque si yo en vez de ganar 3 gano 4, entonces mi copago para salud es más caro. Si yo voy al dentista me cobran más caro, para muchas cosas más caro. Si yo quiero ir a Piscilago, literalmente es más caro. Entonces, a la general, la vida se vuelve mucho más cara. Además, no todos son funcionarios de planta. Para muchos profesionales que desafortunadamente, que no es el deber ser, pero que hay muchas personas que trabajan solo por un par de años en la DIAN, esto no les va a terminar beneficiando, solo les va a beneficiar en general a los trabajadores de planta, a los trabajadores que ya están en edad de pensión. Entonces, yo considero que honestamente siento que está mal fundamentada la propuesta. No siento que sea del beneficio en realidad para todos los trabajadores de la DIAN. Siento que habría que estudiarlo más. No siento que está mal, siento que sería bueno, sería lo ideal que fuera salario, pero es que sea salario siendo lo justo, que es siendo que la DIAN ponga de su bolsillo esa parte excedente, no que la pongamos los trabajadores, que la tasa de reemplazo no sea el 20%, sino efectivamente el 33%, que no terminemos con menos dinero. Entonces yo, por esos argumentos, no estoy de acuerdo. Gracias. Vale, muchas gracias, Iván. Vamos a escuchar más compañeros y a renglón seguido haremos también algunas pequeñas precisiones. Sigue el compañero Jorge Luis García. No sé si me escuchan bien. Lo escuchamos, compañero. Muchas gracias. Hay unos errores matemáticos en las consideraciones que estaba haciendo el compañero Cárdenas Caro. Primero, nuestros salarios no se limitan a 12 meses. Hay que incluir la prima legal de diciembre, que es un salario. Hay que incluir la prima de mitad de año, que es medio salario. Y hay que incluir las cesantías, que es un salario. Además de eso, todos los trabajadores recibimos una unificación por año de servicio que corresponde a un 35%. Para el caso específico del compañero Cárdenas, eso significaría que además de los 12 meses con el salario de 6 millones, va a percibir la prima legal de diciembre por 6 millones, las cesantías por 6 millones, la prima de junio legal por 3 millones y la bonificación del año de servicio por 2.150.000 pesos. ¿Cuál quiere decir que no se pierde? No se pierde del total de dinero percibido, no se pierde prácticamente nada. Lo que se aumenta, y eso es tal vez lo que se puede discutir, lo que se aumenta es las cotizaciones. ¿Está entrecortado, compañero? Se te interrumpió. Creo que ya terminó. Y es que cuando hay una consideración adicional, y es que cuando se percibe un ingreso superior básico salarial, se tienen mejores oportunidades de tener crédito
créditos de libre inversión, créditos de estudio o créditos de vehículo por montos superiores. Y creo que es una consideración que muy pocas personas habrán tenido en cuenta. Entonces, el 33% no se puede trasladar porque en ese caso los costos laborales de la entidad tendrían un aumento cercano al 15%. Y lo que que no es que esté mal. Es posible que, viendo las metas de recaudo que la entidad tiene, es posible que eso hasta merecería ser incluido. Pero teniendo en cuenta las limitantes presupuestales, la mejor opción es pasar las primas TAC al salario sobre un porcentaje, yo no diría del 20, sino del 21%. Para mí esa sería la cifra donde no se tocaría en nada el ingreso global anual y sí estaríamos percibiendo unos beneficios mayores porque ya tendríamos todo el salario efectivamente reflejado en el ingreso mensual. Muchas gracias, compañeros. ¿Hay más? Sí. En la medida en que vayan más compañeros levantando la mano, con mucho gusto vamos otorgando el uso de la palabra. Mientras tanto, aprovecho para señalar que las consideraciones presentadas por Jorge Luis son totalmente correctas, adecuadas en los ejercicios que hemos hecho tanto para cada cargo con todas las características. Observamos que nunca hay disminución del ingreso mensual ni anual y que además, encontrándonos en una circunstancia que es la de cambio de salario, este 20 o 21 que señala Jorge Luis opera sobre la base del cambio, o sea, sobre la base del incremento, sobre una base que ya sería mayor en alrededor del 15% mismo. Entonces es un aumento que supera el 35%. En nuestras cuentas, en realidad, lo que puede volverse un mayor costo y en el cual uno no encuentra como su contrapartida es en los aportes a salud, porque se incrementa el pago por salud sin que cambie el servicio que se va a recibir. El servicio esencialmente en las condiciones de hoy sería el mismo, pero el dinero que iría a salud es un poco mayor, es mayor en el mismo 21%. Ese sería, digamos, el único caso en el que yo digo, ese tramo es una pérdida, pero no es una pérdida que afecte al conjunto del ingreso, Y para seguir dando la palabra, una consideración más. En el decreto de incorporación de lo que ya fue el 50% que pasamos completamente al básico, se dejó un artículo en el que se señala que la adhesión a las consecuencias del decreto es voluntaria. Es decir, que si hay compañeros que con consideraciones como las que hizo Iván Alejandro estiman que no les conviene o que no lo prefieren, pueden no acogerse al decreto. De tal manera que el decreto rige para quienes consideran que sí les sirve, que sí les es útil. Y en eso tenemos una experiencia. En el año 2006 hubo, de la totalidad de los compañeros, hubo 96 que decidieron no acogerse. Al poco andar, o sea, en los siguientes años, 2 o 3 ejercicios de cambio de salario, ellos en su inmensa mayoría observaron
que habían cometido un error y decidieron acogerse posteriormente aprovechando otros ajustes que hubo. Hoy solamente 7 personas decidieron mantenerse y ya no podrían acogerse al otro escenario y su base de cotización de cotización pensional fue siempre mucho más abajo. Entonces, sí, la idea es que esto no sea camisa de fuerza para nadie. Estamos presentando argumentos que desde luego pues pueden tener toda la aceptación o no aceptación del mundo, y los compañeros en su leal saber y entender tienen la posibilidad de acogerse, de escoger si eso les sirve o no. Tenemos entonces más compañeros, creo que va Iván Alejandro nuevamente y posteriormente Pablo José Franco. Sí, tengo una inquietud. Primero quiero decir que, como les digo, no significa que esté en contra de la propuesta. Lo ideal es que sea lo mejor para todos los compañeros. Sé que en el pasado, por ejemplo, sí lo mejor era el cambio. Y respecto al presente, simplemente lo que yo quiero expresar es que las cuentas no me cuadran. Y entonces, por ejemplo, con la respuesta del otro compañero, que agradezco porque tiene razón, no había tenido en cuenta sus factores, no había tenido en cuenta sus factores. Pero incluso incluyéndolos tampoco me cuadran las cuentas. Por ejemplo, haciendo cuentas con el ejercicio que estamos haciendo, ganando 5 millones de pesos, entonces en prima se reciben 20, eso es claro. Y aparte, más el 5% mensual, son otros 3 millones al año. Acá estoy haciendo las cuentas en Excel, entonces en total en prima son 23 millones de pesos. Suponiendo que entonces mi salario sube a 6 millones de pesos y entonces ahora voy a sumar todas las prestaciones que recibo en el año, 1 millón más de cesantías, entonces de 12 millones que llevamos de cuentas le sumo 1 millón más, entonces son 13, ¿no? Y le sumo en la prima de diciembre 1 millón más que voy a recibir, entonces son 14. Medio millón que voy a recibir en junio son 14,500. Y pongámosle 2 millones más que sea entre prima de pescado, entre prima de vacaciones, etc. Entonces, eso, por más que yo sume, da 16 millones de pesos versus los 23 que recibiría hoy en día. Y es que es una cuestión lógica saber que sí va a haber una disminución. ¿Por qué va a haber una disminución? Porque si la DIAN no va a poner más dinero, pero la DIAN va a tener que pagar salud y pensión, caja de compensación y ARL, porque la DIAN es la que lo tiene que pagar, pero claro, como no va a poner un peso más, a la larga, aunque uno no se dé cuenta, sale del bolsillo de lo que nosotros recibiéramos hoy en día. Entonces, es lógico que sí va a haber una disminución del ingreso, no solo por el 9% que se nos descuenta, sino también, o la parte que pone la DIAN en realidad saldría a nuestro bolsillo si uno lo estudia a fondo. Y eso hace que, como les digo, anualmente, en realidad, así uno le sumara mucho, no hay forma de decir o de calcular, o no sé si es que yo no lo entiendo bien, pero no hay forma en que realmente nosotros recibiéramos lo mismo con el cambio que lo que se recibe hoy en día. Como les digo, en el ejercicio, 23 millones de pesos, mientras que en el otro lado, por más que uno sume, nos da 16 millones de pesos al año extra, por decirlo así. Y ya. Sigue Pablo José. Gracias. Yo pienso que también se debe presentar la propuesta, pues en caso de que se busque que sea viable económicamente, es que también pues, van a aumentar las retenciones y por ese lado pues el gobierno también tendrá mayor recaudo, porque eso no es tampoco pequeña la cifra. Entonces otra forma de pronto ambientarlo en caso de que hacer las cuentas eso sea posible, ¿no? Era lo que quería agregar. ¿Alguien más? Gracias, compañero. ¿Alguien más desea participar? Compañero Jorge Luis García, sigue Miriam y luego Ana Luz Mentiverso. Muchas gracias. Sí, lo que acaba de decir el compañero es cierto. Hay que poner sobre la mesa también que el paso de la prima al salario, que representa en cifras completas de la nómina de la DIAN algo así como unos 250.000 millones de pesos, el compañero Luis Ramiro podrá precisar si esa es la cifra de las primas o son
300.000 millones en el año del total del presupuesto de nómina de la DIAN. Lo que sí va a tener como beneficio el gobierno como tal es que la retención en la fuente se va a aumentar en un porcentaje de esos 300.000 millones. Y pienso que eso no se ha tenido en cuenta. Entonces, si ese porcentaje de retención en la fuente, que puede estar alrededor del 8% del total de la nómina, que deben ser como 1.800.000 millones, hay que sacar ese porcentaje nuevo de retención en la fuente, cuánto se va a quedar en las arcas del Estado al hacer la recomposición. Entonces, ese valor de incremento del recaudo de la DIAN que vamos a aportar todos los trabajadores podría ser el diferencial que nos permita no solicitar el 20, sino el 21 o el 22% del incremento mensual para nuestro salario. Entonces le dejo esa consideración a nuestro compañero Luis Ramiro. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañera Miriam Díaz. Bueno, en mis 30 años, casi 31 años que llevo trabajando en la DIAN, 42 en el servicio al Estado, en este momento que ya prácticamente estoy para pensionarme, y con base en los dos pasos de unos porcentajes de más al salario básico, les puedo decir que yo me considero en este momento que me voy a pensionar un poco mejor. Y es un poco bastante. La mesada, creo, estoy tramitándola, la voy a tramitar. Con Colpensiones, afortunadamente, me puede devolver porque cometí en el año 2001 el error de pasarme a un fondo privado. Lógicamente, en el fondo privado no voy a tener una buena pensión, el monto. Pero en mi experiencia, y sin hacer tantos cálculos económicos, de pronto como lo han hecho algunos compañeros, en este momento de mi vida, donde estoy a puertas de ya salir a disfrutar de una pensión, les puedo decir que mi pensión va a ser un poco mejor de lo que posiblemente era sin el paso de esos dos porcentajes al básico. En este momento, seguramente, como lo decía Ramiro, si pasa esa partecita al básico, pues no me voy a beneficiar mucho. Pero me alegro por las personas que vienen detrás. Y me alegro muchísimo, porque ese sería un legado que toda la vida hemos luchado desde Sintradian para los nuevos compañeros, para los compañeros más jóvenes o los que tienen menos de 10 años a cortas de la edad de pensión. Eso era mi aporte, ese compañero. Gracias, compañera. Ana Luz Mentivelso. Gracias, buenas tardes. Dos cositas. Uno, normalmente cuando uno entra a trabajar a la DIAN, uno viene a quedarse poquito tiempo, a aprender y a irse. Casi nadie de los que hemos entrado años tras años hemos pensado en que nos vamos a quedar. Sin embargo, la DIAN es un excelente patrón, la gran familia DIAN. Pero hay temas en los que uno a veces, cuando recién entra, no le interesa, dice, a mí no me va a tocar. Como yo nunca me voy a pensionar, y eso se lo puedo decir desde los que, como la compañera que acaba de hablar, llevan 40 años o inclusive más. Siempre cuando se entra uno dice, ese cuento de la pensión no me toca a mí porque pues yo no me voy a quedar y esto van a cambiar la ley y esto va a pasar, de modo que a mí eso no me interesa. Pero pues pasa el tiempo, uno se queda en la DIAN, es un buen patrón y uno está contento, tiene muy buenos compañeros, tiene un buen aprendizaje. Y cuando va pasando el tiempo, entonces cuando uno comienza a mirar, dice, ah, caramba, no voy a salir con tal salario, sino voy a salir con menos salario. A los compañeros que están haciendo la cuenta, es una propuesta que sea el 20. Es cierto que se puede aumentar la retención en la fuente, pero también es cierto que se va a aumentar las primas. Esa prima legal que usted tiene, esa prima que dan por usted haber cumplido un año más, esa prima también se sube. Las cesantías también se suben. Entonces, efectivamente, usted va a tener un ingreso y también va a tener la participación sobre la pensión hacia el futuro. El buscar un costo cero es difícil,
pero por otro lado uno tiene que tener certezas acerca de que es la prima, como está actualmente, es una prima que anda ahí, mientras que en el otro es un salario. Ahorita es un ingreso, pero no lo están teniendo en cuenta para otros efectos salariales, para efectos de la pensión, o no las tienen en cuenta, bueno, para otros beneficios. Y es mejor tener unas certezas y sobre esas certezas poder hacer una planeación. La planeación no se hace ni para el mes ni para el año. La planeación se hace a cortísimo, a mediano y a largo plazo. Y eso implica un beneficio. No se debe mirar el beneficio únicamente del mes, del año, porque hay que matemáticamente, los que les gusta hacer ese tipo de cálculos financieros, hagan el ejercicio de su vida laboral de 30 a 37 años, los que acaban de entrar y que de pronto tienen 25 años y van hasta los 62 o de pronto más, si más adelante cambian la edad, cuál es el real beneficio que les puede llegar a dar el tener ya esa prima como factor salarial. Gracias. Gracias, compañera. Compañero Miguel. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, pues esto no es primera vez, ya lo hicimos en algún tiempo, se pasaron las 2 veces que se pasaron los porcentajes a salario, y como lo dijo Ramiro, ahorita quedan 7, en su época fueron 95 personas en cabeza de un sindicato que todavía existe defendiendo en ese tiempo a los supernumerarios, hoy en día a los compañeros que no sean de planta, sea cual sea su nombramiento, los perjudicaron durante mucho tiempo. Después se dieron cuenta y bueno, con grata noticia recibo hoy que dice Ramiro que solo quedan 7, pues una grata noticia para ellos, ¿no? Respecto al tema, bueno, lo otro es que, por ejemplo, el compañero que te hace las cuentas bien claras, que él pierde, que prefiere recibir 20 y no recibir 12 o 13, y que pueden ser 14 o que le da 16, lo que sea. Lo que pasa es que, como él lo dijo, está recién ingresado, tiene 25 años, es muy joven, y él de pronto no piensa ahorita en lo que va a suceder a futuro. A él ni a nosotros, no es a él directamente, a todos nosotros los trabajadores, no nos garantiza que esa prima se la van a dar toda la vida. Porque puede llegar un gobierno donde dice, no, pues eso es un incentivo y yo esta vez no les doy incentivos, y no hay, eso no es una prima que sea fija. Según tengo entendido, puede llegar un gobierno como pasó la vez pasada, que casi la perdemos, que casi matan a la señora Nelly porque sí o porque no, y se casi pierde, y ahí sí todo el mundo lloraba y preocupado, y ahí sí estaban pensando, nos quedamos sin la prima. Pasarla a salario es lo más seguro que puede haber. Así se pierda algo de ese, pero no se va a perder todo. Se va a tener un salario mejor, se va a tener un ingreso mejor y algo fijo, porque esa prima para mí no es fija. Al compañero que le preocupan las retenciones, pues la verdad, le digo, compañero, y aquí todos lo sabemos, aquí a todos los funcionarios públicos nos toca presentar la declaración de renta. Acuérdense, compañeros, que las retenciones son deducibles de la renta. O me queda un saldo a favor o me sirve para pagar mi renta. Entonces, para mí eso no es preocupación. Ojalá y me hicieran retención en todo lado y tengo un ahorro. Tengo un saldo a favor, entonces le quedarían saldos a favor. Entonces, eso no es la preocupación clara que sí nos debe tener en la cabeza y que la debemos tener firme, es que esa prima en cualquier momento se puede perder, y ahí sí no va a recibir ni 20, ni 12, ni 5. Se puede perder. Entonces, la idea es asegurarla en el salario, y por eso es que debemos forzar a que eso se debe dar así. Por eso tenemos un mejor ingreso y una mejor salida a futuro. Y créeme, lo que dijo la compañera es verdad. No va a estar 2 años aquí el compañero, va a estar muchos años. Acuérdese de mí algún día, amigo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Compañero Rafael.
Gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, Buenas primero que tardes. todo, felicitar a todos los que han participado y particularmente a los que han hecho las cuentas, porque eso me da a entender que de una u otra manera están interesados en la propuesta, en saber si sirve, si no sirve, de qué es lo que se está planteando. Y de eso se trata, de dar una gran discusión ante todos los trabajadores. Para continuación, digamos que hay dos aspectos. El primero es el de la certidumbre y la incertidumbre. Hoy la prima es una incertidumbre. Claro, hay un factor fijo, pero es que igualmente ese factor fijo lo pueden bajar, lo pueden disminuir o lo pueden desaparecer. Es decir, en algún momento un gobierno toma la decisión de no pagar esa prima y de quitarla y podría hacerlo sin ningún problema. Si ya ese factor no es prima, sino salario, ya no es posible que un gobierno venga a insistir en que puede mejorar los salarios. Es decir, la discusión grande está entre tener la certidumbre y tener la incertidumbre. De todas maneras, desde mi punto de vista, es mucho mejor la certidumbre. En otro aspecto, es que tiene que ver con el tema de que efectivamente hay que hacer las cuentas. Y las cuentas se pueden hacer de muchas maneras, pero tienen que dar lo mismo. En ese caso, cuando se habla de un costo cero, no es un costo contable cero, es un costo fiscal cero. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo que hoy está pagando este año la DIAN es lo que va a seguir pagando, pero eso no quiere decir que de ahí en adelante la DIAN no tenga que poner más aportes en cuanto tenga que ver con las pensiones para fiscales y demás, que es lo que el Ministerio de Hacienda en alguna oportunidad cuando discutimos ese tema nos habló de los cálculos quantum. Y obvio que esos costos pues los va a correr el Estado. Ahora, ya no va a ser la DIAN, ya no va a ser el Ministerio, de pronto va a ser Colpensiones y claro, de ahí le cae al Ministerio porque también tiene que ver con ese tema. Pero ese es el costo fiscal cero. No es que nosotros vayamos a pagar esos aportes de aquí en adelante. La DIAN seguirá pagando lo que le corresponde pagar y nosotros pagaremos lo que siempre nos ha correspondido pagar. Eso es claro tenerlo en cuenta. Esos son los cálculos matemáticos. Pero hay otras cosas que es la experiencia. Y la experiencia nos indicó que eso era correcto. Y lo importante es que, y en eso han hecho bien los compañeros, el cálculo del ingreso no se hace mensualmente, sino anualmente. Y en las circunstancias en que ya lo hemos hecho, se demostró que efectivamente no hay pérdida para los trabajadores. Es más, algunos tienen alguna utilidad, una ganancia muy pequeña, pero sí tienen ese aumento. Además, a manera de experiencia, quiere decir que si no hubiésemos hecho ese paso en el 2007 y 2012, hoy el compañero que gana 5 millones de pesos estaría ganando 2.500.000 de salario y ganándose una prima diferencial. Eso implicaría que efectivamente, como lo dijo, es una concepción ideológica o de pensamiento en el cual también hay que pensar en las nuevas generaciones. Y como lo han dicho ya varios, claro, cuando uno tiene 20, 18, 25 años, pues uno ve de todas formas las cosas de una manera diferente porque no ha llegado a esos espacios en los cuales ya algún día van a llegar todos los compañeros. Eso es clave tenerlo en cuenta, pero fundamentalmente para que la discusión se siga dando en estos términos que me parecen muy correctos, muy acertados, tanto los que están en contra como los que están a favor, es clave ya lo que dijo el compañero Ramiro. Es decir, el decreto sería opcional. Si hay gente que quiere, como pasó en el 2007, quedarse en el sistema actual, pues que se quede. Y si los demás queremos pasarnos al nuevo, pues nos pasamos. Finalmente, lo que la experiencia demostró es que esos compañeros cometieron un gran error y efectivamente después incluso tuvieron que pagar abogados, poner tutelas, demandas, etcétera, para poder ingresar al régimen salarial que hoy tenemos. Eso es clave tenerlo en cuenta, pero igual, repito, si hay alguien que de todas formas finalmente haciendo todas sus cuentas, sus cálculos de vida, su expectativa, quiere quedarse, pues claro que está en la opción el que pueda quedarse en el régimen salarial que hoy tenemos. Eso es clave. Segundo, sobre el tema de la retefuente, ya creo que Miguel lo aclaró, claro, lo aclaró antes, es un tema de
de pagos adelantados de impuestos que a todos nos va a tocar. Pero no solo eso, sino que es que a veces nos pasa como cosas raras, ¿no? O sea, a veces vivimos en el estrato 2 y queremos pasarnos al estrato 4 y entonces finalmente decimos, no, mejor no nos pasamos al estrato 4 porque tengo que pagar más agua, más luz, más teléfono, etcétera, etcétera. Indudablemente que si uno quiere mejorar sus condiciones de vida, pues también va a tener algunos costos importantes en la vida que asumir y eso es clave. Pero repito, cada cual asume su propia decisión, su propia determinación para salir en ese terreno. Finalmente, quiero reiterar mis felicitaciones a los compañeros por la participación. Creo que eso enriquece la propuesta y podemos seguir mirando esa discusión mientras continúa el proceso de negociación con la DIAN. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Rafael. ¿Alguien más desea participar? Sí, aprovecho para señalar unas cifras de las que en general nos permite señalar que va a haber mejoría. Como lo que decimos es que se recomponga el salario, entonces aquí que va a haber una disminución de los ingresos no mensuales. Hoy están en total en 533.639 millones y eso descendería al eliminar la prima y el incentivo a 309.781 millones. Se No te se fue le la oye. voz, Ramiro. Ramiro. Mientras que la asignación básica mensual pasa de 830.600 millones a 1.002.184 millones. ¿Tienes problema con el sonido, Ramiro? Sí, no sé, se está cerrando el micrófono, pero solo. Pasa a 1.002.000 millones. Y desde luego los aportes a seguridad social y parafiscales crece en 52.000 millones. Eso cuando hablamos de los cargos de manera agregada, o sea, del total. Cuando hablamos cargo a cargo, entonces nosotros podemos, pues para que tengo dificultades para la proyección del cuadro, pero en el caso del gestor 1, por ejemplo, en su conjunto, que son 2.625 trabajadores o empleos, el valor correspondiente a los cambios es el siguiente. Hoy el salario del gestor 1 es 5.008.967, antes del incremento o de la actualización de 2023. Con ese salario, al año, por concepto de básico, está recibiendo 60 millones, en cifras redondas, ¿no? En exactas son 60.107.604. Ese es el ingreso bruto. De eso se deduce lo que son los aportes a salud, empleo, retenciones y fondos de solidaridad. Como las retenciones tienen un componente muy individual, no lo metemos aquí en cifras, y solo tenemos como deducción el aporte a salud, el aporte
a pensión y el Fondo de Solidaridad. Eso totaliza hoy 450.807 pesos, con lo que al año son 5.409.684. El ingreso de pagos no mensuales hoy día suman 38.800.000, fruto de una parte fija que son 18.332.000, una parte variable que si se paga completa suma 1.703.049, la prima por servicio, la bonificación por servicios de 1.753.000, la prima por servicios de 2.713.000, la prima de vacaciones de 2.690.000, la prima de Navidad de 5.605.000 y las cesantías de 6.072.000, para un total de 38.870. Ese pedazo, que es el de los pagos no mensuales, bajaría a la suma de 22.790.000. O sea, se reduce algo así como 16 millones de pesos. Mientras que la parte del ingreso neto mensual estaría pasando de 54.697.000 a 66.184.000. Esto es un poquito menos de 12 millones, casi que una cosa con la otra. Y los pagos de la empresa que van a Seguridad Social para fiscales están sumando 20 millones de pesos en particular al año y pasarían a 22 millones prácticamente. Al final de las cuentas, tenemos que anualmente, hoy, entre todos los gastos que le implica a la entidad, estarían alrededor de los 111.612.000 pesos, que es con ese porcentaje, aún sin incluir lo que tiene que ver con los 2 puntos del incentivo de fiscalización, ni con el aumento salarial, que debe llevar esto mucho más arriba, y por lo cual no habría nunca ni siquiera la disminución de un solo peso en el neto de dinero en efectivo que recibe, con una ventaja, que no recibiendo menos para sus gastos, está guardando más para pensión. Entonces, nosotros este simulador lo tenemos para la totalidad de los cargos de manera individual, y tenemos también el cálculo cargo a cargo para el total de los 12.741 empleos. Con la experiencia tenida, pues recomendamos necesariamente a los compañeros primero ayudar a sacar esto adelante, porque esta propuesta en este momento no está siendo considerada ni vista con buenos ojos por parte de la dirección actual. Pero sobre la base de abundar en razones y en las cuentas, pues es como le solicitamos a todos los compañeros unirnos y ayudarla a empujar para que entre todos la saquemos adelante y entre todos seamos beneficiarios de la misma. Desde luego, respetando las opiniones y las decisiones que individualmente cada quien habrá de tomar en su momento. Ahora, es claro que hoy, de lo que es pago no mensual
es de donde sale las dos fuentes. En eso tiene completa razón el compañero Cárdenas. Decía una compañera hace un buen rato, tal vez por allá por 2006, que justamente del mismo cuero salen las correas. Y sí, de lo que hoy es ingreso no mensual, tiene que salir una parte para aportes para fiscales y seguridad social y otra parte para incrementar el base. Eso no es lo ideal, no es lo que quisiéramos, pero en medio de las discusiones y conociendo la política absolutamente intransable por parte del ministerio, en que esto no le puede significar mayor costo para ellos, mayor costo fiscal, que cambie la estructura del gasto en la DIAN. Tenemos que hacer una propuesta que permita, por lo menos, avanzar. Claro, nosotros, si fuera 33, no es lo mismo que 21. Y esos 12 puntos, que es casi una tercera parte, un poquito más de la tercera parte del total de ese ingreso, pues debe asumir esas dos formas. Y la experiencia nos ha mostrado que es útil, que es muy clave para los trabajadores todos. Otra cosa es que los trabajadores o grupos de trabajadores así lo consideren. Bueno, si no hay en este momento más manos levantadas, deseamos nuevamente agradecerles, convocarlos para próximas sesiones sobre otros temas como que hacen parte del pliego de solicitudes y que hacen parte del pliego y que es necesario que todos los trabajadores no solo se familiaricen con ellas, sino que la entendamos, nos apropiemos, ojalá si podamos mejorarla y sobre todo sacarla adelante. Entonces le agradecemos, quedamos COAPE. Si alguien aún tiene alguna inquietud, por favor, si no, quedamos prestos para una próxima sesión. Muchas gracias. Compañeros, muchas gracias.